Crear de la nada absoluta. Imagina eso, sin tener absolutamente nada en nuestras palmas más que pequeñas partículas en el aire que nos rodean, poder crear lo que nosotros queramos, como por ejemplo, una moneda de plata. ¿Quieres aprender esto? Vayamos con la revelación. Tomamos moneda que rápidamente cambia por una ficha que vuelve en un abrir y cerrar de ojos a su normalidad. Una vez más, la tercera la vencida. Sin crear problema alguno, haciendo que poco a poco traspase sin dejar ningún rastro. Bienvenidos a un nuevo video, espero te encuentres muy bien, ya que en esta ocasión te tengo 3 trucos de magia revelados con monedas. Así es, trucos de magia con monedas muy fáciles y sobre todo muy sorprendentes. Pues ahora vamos a ir paso a paso para que puedas aprender a realizarlos, pero más que aprender a realizarlos, para que sorprendas a cualquier persona que te propongas. Así que sin más que decir, ponte cómodo para disfrutar, aprender y sorprender a los demás. Para el primer efecto vamos a intentar crear de la nada absoluta. Imagina eso, sin tener absolutamente nada en nuestras palmas más que pequeñas partículas en el aire que nos rodean, poder crear lo que nosotros queramos, como por ejemplo, una moneda de plata. ¿Quieres aprender esto? Vayamos con la revelación. Vamos con la revelación del efecto número 1. Para esto debemos de colocar la moneda en la siguiente posición, justo en el centro de la palma, ya que en esta posición puedo apretar un poco, girar y las manos pueden estar en una posición no completamente normal, pero sí lo más natural posible para que el público no pueda ver y no pueda sospechar que nosotros tenemos una moneda desde el inicio del efecto. Así que la colocamos en esta posición y vamos a hacer una coreografía de manos. Así me gusta llamarle a estos movimientos que son muy estrictos pero muy fáciles de realizar. Primero, giramos nuestra mano izquierda que está completamente libre. Segundo paso, vamos a pasar la mano que tiene la moneda en la palma justo por encima, como si estuviéramos enseñando que no tuviéramos absolutamente nada, pero la vamos a pasar de la siguiente manera. Pasamos y una vez que llegamos hacia el centro de la mano, es decir, justo donde está la moneda, vamos a girar por completo y de forma automática la mano que empezó sin tener absolutamente nada, es decir, la mano izquierda, ya está tapando por completo, no con la palma, sino con los dedos, la moneda. Y de esta manera vamos a ir arrastrando ahora hacia adelante, de esta manera, arrastramos y una vez que se junten dedos con dedos, la moneda se encuentra en esta posición, pues ahora vamos a girar de esta manera, apuntando un poco con nuestro índice, ya que este dedo queda completamente libre al girar y al cerrar los dedos de esta manera para que la moneda quede completamente oculta. Vamos a repetirlo, tenemos moneda y enseñamos 1, 2, 3. Como pueden ver, es un movimiento muy natural, es una coreografía de manos que van a aprender en un par de minutos. Y ya que nos encontramos en esta situación donde la moneda pasó de estar de la palma hacia nuestros dedos de la misma mano, vamos a hacer lo siguiente, vamos a simular que tomamos pequeñas partículas del aire, creando así una moneda de verdad. Esto es muy sencillo, tenemos la mano abierta, acabamos en esta posición, recuerden, llevo hacia adelante, tiro moneda y levanto un poco los dedos. Esto me va a servir para que yo pueda ir hacia adelante, tapar un poco la misma zona de mi mano mientras me acomodo bien con la moneda y tomar la primera partícula. Tomo primera partícula, deposito, tomo, deposito, tomo, deposito, tomo, deposito, cuantas veces quiera, y ya una vez que esté seguro, lo que tengo que hacer es prácticamente cerrar al momento de llegar con mi mano para colocar la moneda en posición correcta y abrir de esta manera. Todo esto en una secuencia completamente natural, con una velocidad normal, sin apurarnos, sin hacerlo lento, sin hacerlo robótico, sin hacerlo muy forzado. Se vería de la siguiente manera: enseño una palma, muestro las dos palmas y empiezo a agarrar partículas, una por aquí, otra por aquí, otra por aquí, hasta tomar la última y crear una moneda de verdad. Así es como se realiza la aparición de monedas de forma profesional. Y ahora vamos con el efecto número 2. El cambio de moneda más rápido de toda la historia. Presta atención, tomamos moneda que rápidamente cambia por una ficha que vuelve en un abrir y cerrar de ojos a su normalidad. ¿Quieres aprender este truco? Vamos con la revelación.
Nos vamos con el efecto número 2 y este efecto es muy impresionante porque nos vamos no con una desaparición, no con una aparición, sino con el cambio de un objeto completamente sólido. Para esto vamos a utilizar una moneda y otro objeto que de sugerencia tenga las mismas dimensiones. Hasta ahí, mismas dimensiones, pero obviamente que se alcance a distinguir y que tenga un contraste muy grande al objeto inicial, para que así el cambio pueda lucir de manera excelente. Así que tenemos por un lado una ficha de póker y por el otro lado una moneda de plata. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues como tú quieras empezar. Si tú quieres cambiar la moneda a la ficha, tenemos que colocarnos por un lado con la moneda en esta posición y la ficha justo como lo hicimos en la anterior explicación, cubriéndola con nuestros dedos y teniendo el dedo índice un poco más libre para poder señalar, apuntar y manipular un poco más nuestra mano. Ya que estamos en esta posición, vamos a colocar la moneda de la siguiente manera. Como pueden ver, tengo 1, 2, 3 y 4 dedos. A mí realmente, por el tamaño de mis manos, siempre me queda libre el dedo meñique y por el otro lado sosteniendo con el dedo pulgar. Esto me va a servir para yo poder levantar el dedo pulgar un poco y hacer que la moneda caiga y de forma automática quede cubierta por mis 4 dedos. Pero esto lo vamos a hacer en una sola secuencia, teniendo la moneda en esta posición, haciendo que caiga y yo sacando un poco más la ficha de los dedos. Así que lo vamos a hacer todo en una sola secuencia. Tenemos cubierta la ficha, mostramos la moneda y mientras yo tapo, dejo caer la moneda y automáticamente saco ficha. Nuevamente, de forma separada se vería así: tiro, saco. Una vez más, tiro, saco. Ya que lo hice un par de veces, lo que tengo que hacer es juntarlos de esta manera. Vamos a repetirlo una vez más. Tengo moneda y cambia. Nuevamente. Tengo moneda, cambia. De esta manera es como tenemos que realizar esta técnica. Ahora, si queremos cerrar con broche de oro y emplear esa regla física de todo lo que sube tiene que bajar, pues lo que podemos hacer es que todo lo que cambia tiene que volver a su realidad, haciendo que la ficha cambie por completo por la moneda. Para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente: tenemos la ficha en nuestra mano y vamos a hacer que regrese a su posición original. Es como si estuviéramos enseñando, ocultando, enseñando, ocultando. Este movimiento es el que tenemos que hacer para cambiar y para cambiar. Cambiamos, cambiamos. Ya que cambiamos por primera ocasión, ahora lo que tenemos que hacer es cerrar de esta manera, ocultando obviamente la moneda. No vamos a abrir y luego a cerrar, sino que vamos a tener la mano en esta posición, no tan abierta, no tan cerrada, sino que se vea natural. Mientras se vea natural es más que suficiente. Y la otra mano tendrá que hacer el movimiento de cerrar de esta manera. Ya que juntamos los dos movimientos, se vería de la siguiente manera: tenemos la ficha y cambia por la moneda. Ahí está. Vamos a repetirlo todo en una sola secuencia. Mostramos moneda, colocamos en posición y la moneda cambia. Tenemos ficha y tan solo con soplar la ficha cambia nuevamente a ser una moneda completamente real. Si queremos agregar y vernos más profesional, al momento de que la moneda cambia, podemos hacer este movimiento, tiramos la ficha y ya únicamente nos quedamos con la moneda para seguir haciendo nuestra rutina con monedas. Y bien, esta fue la revelación del efecto número 2, así que pasamos al tercer y último truco de magia. Para este truco vamos a intentar que la moneda traspase por completo nuestro antebrazo. Esto es un poco difícil ya que tenemos que encontrar el punto exacto. Vamos a colocar nuestro brazo y poco a poco la moneda debe de ir traspasando siempre y cuando... Tenemos que encontrar el punto exacto, tenemos que encontrarlo. Tiene que encontrar ese punto en el cual la moneda pueda ir atravesando poco a poco sin... Una vez más, la tercera es la vencida. Sin crear problema alguno, haciendo que poco a poco traspase sin dejar ningún rastro. ¿Quieres aprender este efecto? Vamos con la revelación. Bien, para realizar este tercer y último efecto tenemos que ser muy conscientes y meternos un poco en el ámbito de la comedia y del error sobre todo. ¿Por qué? Porque es prácticamente lo que estamos demostrando, que tenemos una moneda, le intentamos traspasar y la moneda cae, una tras otra tras otra. Con esto estamos logrando dos cosas. La primera, que el espectador realmente piense que estamos fallando, y la segunda y la más importante, que el espectador poco a poco vaya memorizando la situación.
está teniendo la moneda en su mano realmente, está intentando atravesar y no pasa nada. Una vez que el espectador ve que realmente tomamos la moneda y no pasa nada, ya le va a quedar en la mente de forma automática que realmente estamos tomando la moneda, cuando en realidad en la última ocasión la vamos a tirar en nuestro regazo, es decir, apoyándonos de nuestras piernas. ¿Cómo va a ser esto? Muy sencillo, tenemos la moneda y vamos con la primera ocasión. Va a traspasar nuestro antebrazo. Colocamos, siempre enseñando un poco antes de tapar por completo, y empezamos. 1, 2... La moneda no traspasa. Vamos a intentarlo por segunda ocasión. Aquí lo que vamos a hacer es no tomar la moneda de esta manera, sino arrastrarla, ya que esa va a ser la técnica que vamos a emplear al final del efecto. Así que nunca tomarla de la mesa, solamente en la primera ocasión, como tenemos la moneda en nuestros dedos, ahí se puede entender por qué pasa directamente. No voy a depositar para luego tomar, así que tenemos, no pasa, cae en la mesa y es aquí cuando arrastramos. Arrastramos y tomamos. Enseñamos un poco la moneda e intentamos traspasar, pero de igual forma no pasa absolutamente nada. Y es aquí cuando llegamos a la tercera y última ocasión, en donde arrastramos, pero al momento de llegar a la orilla de la mesa, realmente vamos a tirar la moneda. Yo aquí ya no tengo absolutamente nada. Esto en una secuencia natural y en una secuencia donde ya lo hicimos una y dos veces anteriormente, es completamente real para el público el hecho de que estemos arrastrando la moneda y sosteniéndola en la punta de nuestros dedos. Así que arrastramos, simulamos que tenemos moneda y es aquí cuando poco a poco vamos creando esa ilusión de que la moneda realmente está traspasando y vamos quitando uno a uno nuestros dedos para hacer que realmente parezca que la moneda ha traspasado nuestro antebrazo. Y es así como se realiza el efecto número 3. Y bien, eso fue todo por esta ocasión. Espero que te hayan gustado cada uno de los efectos que fueron revelados en este video. Y bueno, si fue así, no olvides darme un like, suscribirte activando esa pequeña campanita para que no te pierdas ni un solo video del canal, y seguirme en todas mis redes sociales que te están apareciendo aquí abajito en la pantalla. Recuerda también comentar aquí abajito cuál fue tu parte favorita del video, cuál fue tu truco favorito, o bien si tienes alguna idea para un nuevo video, coméntala aquí abajito. Yo estoy leyendo todos los comentarios, así que créeme que estaré al tanto de tus ideas. Y bien, sin más que decir, espero que hayas disfrutado, que hayas aprendido, porque ahora te toca a ti sorprender a los demás. Ya sabes que yo soy Señor Mago y nos vemos con un truco nuevo. Bye.